Pues muy buenas tardes a todos. Espero estén muy bien, estén teniendo un muy bonito día, un día lleno de salud y buenas energías. Les doy la bienvenida a este webinar impartido por la consultora Abelar Castillo y promocionado por IDC. Mi nombre es Rebeca Solano, soy licenciada en Relaciones Internacionales con experiencia en gestión de proyectos organizacionales y el día de hoy tengo conmigo a dos expertos que nos van a estar platicando acerca de cómo mapear e implementar diversas normas laborales que se han presentado en el escenario laboral mexicano. Entonces vamos a darle la bienvenida primeramente a Daniel Chávez Santamaría. Él es consultor de riesgos, retiro y capital humano. Es especialista en el sector de energía, gobierno corporativo y seguridad social. También es experto en la implementación y consultoría de la norma 035. Cuenta con 17 años de experiencia en aplicación de diferentes proyectos, como proyectos de evaluaciones actuariales, diseño de planes de pensión, contratos colectivos, entrenamiento, compensaciones e incluso acompañamiento a jubilados. Ha participado en proyectos para compañías locales y globales bajo diferentes normas contables. Cuenta con una capacitación formal en gestión de proyectos y actualmente es gerente de consultoría en AO en México. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Hola José María. También al auditorio, un gusto saludarlos. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Qué bueno, Dani. A nosotros también nos da muchísimo gusto tenerte otra vez aquí en el foro con nosotros, así que bienvenido. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado. Él es José María Velar, él es licenciado en Relaciones Industriales y Derecho. Cuenta con más de 34 años de experiencia en el área de recursos humanos, coach certificado y ahora fundador y director general de la firma de consultoría de recursos humanos, Abelar Castillo, misma que estoy impartiendo el webinar. Así que, ¿cómo andas, José María? Súper bien, Rebeca. Gracias por la introducción. Es un gusto saludarte. Dani, otra vez de nuevo, gracias por acompañarnos y obviamente agradecer a nuestros amigos y amigas de AON y de IDC que nos patrocinan este espacio para poder compartir con lo más importante de la sesión, que son ustedes, nuestro auditorio, nuestro target de el por qué hacemos este trabajo para ayudarlos principalmente a salir adelante en una época de crisis compleja, muy compleja, desde muchos planos, salud, económico, ¿sí? Y que necesitamos poner un esfuerzo entre todos para salir adelante de esta situación. Gracias. Así es, José María. Gracias. Pues como tú lo mencionas, el público es la parte más importante de este webinar. Les quiero agradecer a todos por el tiempo que están destinando al foro a conectarse y a compartir este tiempo con nosotros. Entonces, les agradezco igual a ustedes expertos por todo el conocimiento que nos van a estar compartiendo en esta charla. Le quiero recordar al público que al final de la charla siempre dejamos la dinámica de preguntas y respuestas. Normalmente son entre 10, 15 minutos más o menos. Entonces, conforme la charla va dando lugar, ustedes pueden ir formulando sus preguntas y las van enviando por el chat de la plataforma. Y al final los expertos pues van a tratar de contestar las más que puedan conforme al tiempo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancarnos, Dani, José María. Yo creo que para arrancarnos con este tema que ya ha sido escuchado pero poco aplicado por muchos, creo que todos debemos comenzar en la misma página. Y voy a compartir un breve contexto de los cambios laborales que México está presenciando. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la Secretaría de Trabajo y Provisión Social arrancó su plan estratégico basándose en 3 pilares. El primero es la democracia sindical, segundo, la construcción del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y el tercer pilar que tenemos es la impartición de justicia, que se basa en un cambio esencial que tiene la estructura de la administración de la justicia laboral, en donde deja de depender del Poder Ejecutivo y pasa a manos del Poder Judicial. Entonces, bajo la sombra de estos pilares que les acabo de presentar, se comienzan a gestar ciertas prioridades y principios que la misma Secretaría sigue y se rige por ellos, ¿no? Los cuales son los vamos a tomar como un marco de referencia para este webinar, porque a partir de esas mismas prioridades y principios, las empresas deberán generar y aplicar normas laborales que no les permitan caer en la parte negativa de la supervisión de las mismas. Y déjenme aclarar muy bien esta parte de la palabra negativa. Me refiero a negativa porque, como ya lo platicamos en webinars pasados, las inspecciones y multas por parte de la Secretaría de Trabajo se vienen muy duras, además de que se ha realizado diferentes aplicaciones en la estructura de las inspecciones, es decir, que los inspectores vienen muchísimo más preparados, las multas pueden ser muy elevadas, se cuentan con una base de datos en donde la Secretaría de Trabajo, el IMSS y el SAT
comparten información para la verificación de datos verídicos de los centros de trabajo. Y esos son solamente algunos cambios, ¿no? Pero se vienen muchas cosas, viene muy pesado, va a ser un reto muy grande sin duda para las empresas. Entonces, quiero que nos enfoquemos en los principios y prioridades que les mencionaba en un principio que vamos a tomar como referencia para este webinar. Algunos de estos que la Secretaría de Trabajo toma son la prevención y autocumplimiento de las leyes por parte de las empresas. Esos principios también mencionan que la capacitación de las empresas como de los trabajadores debe empezar a hacerse de una manera virtual. Nos habla de nivelación de salarios mínimos como requerimientos del TEMEC. También toca temas de incentivos a los programas de búsqueda de empleo, así como el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Nos habla de regulación normativa laboral para los y las empleadas domésticas y también toca temas acerca de la mitigación de la violencia laboral, incluso nos habla de criminalizar el acoso sexual. Entonces, Dani, José María, ahorita que ya tenemos este panorama abierto, quiero que le cuenten al público, que les platiquen de otros principios y qué es lo que una empresa debe hacer al respecto para poder adoptarlos de la mejor manera. Ahorita, como ya les mencioné algunos, los pueden retomar si ustedes quieren o incluso presentar algunos nuevos que ustedes tengan en mente o por ahí anotaditos, pero el chiste es que el público sepa cómo la empresa puede afrontarlos de la mejor manera y pues que sea benéfico para la organización. Claro, y mira, hiciste una muy buena introducción, Rebeca, muchísimas gracias. Aquí hay dos aspectos que tenemos que considerar. Tenemos una crisis económica global, como nunca habíamos tenido, diferentes razones y circunstancias muy particulares. Obviamente, subsiste un evento de salud desastroso, trágico, mórbido, que nos acecha a todos a nivel mundial, porque todavía no hay una cura, están en procesos, etcétera, pero todavía subsiste el problema, generando incertidumbre, temor, hay un nivel de desempleo creciendo, el impacto ha sido de tal magnitud que ha ocasionado que muchas empresas pymes hayan a esta fecha ya cerrado operaciones porque no van a poder abrir. También hay otras que están en la batalla para poderse mantener a flote y obviamente algunas que por circunstancias particulares del nicho del mercado en donde se encuentra están operando y con crecimiento. Pero más allá de la diversidad, lo que cambió son las reglas del juego. Menudo paquete tiene Luisa María, nuestra secretaria del Trabajo, que es la modernización en un periodo de solo 6 años de cambiar toda la estructura de la Administración de Justicia Laboral, como bien lo mencionas, pero lo que cambia para nosotros empresarios son las reglas del juego. La forma en cómo jugamos es totalmente diferente y no nada más para nosotros, también para los sindicatos. Ellos tienen un impacto significativamente fuerte en la forma en cómo se habían venido administrando, para bien o para mal. Al final de cuentas, es un cambio significativo. El tenor de lo que necesitamos platicar y ayudar a nuestro auditorio a entender es este cambio tan monumental. Hay cosas que me tocan y otras que no, pero ¿qué sí debo de hacer? Y déjenme compartirlo en 3 bloques diferentes. El primero, la parte colectiva, si bien atañe más directamente a los sindicatos, su estructura, sus tomas de nota, todo su protocolo de acta constitutiva que debe de seguir el sindicato y registro, para nosotros como empresarios no es directamente de nuestra competencia, pero sí es de nuestra importancia. Quiere decir que debemos poner atención. Si nosotros tenemos un contrato colectivo con un sindicato, debemos preguntarles, cuando menos, si ellos ya hicieron su proceso de registro, si ya están actualizados sus estatutos y ya están dados de alta otra vez en los nuevos contextos del sindicalismo mexicano bajo la autoridad laboral. El segundo elemento que debemos de contemplar es que al tenor de la democracia sindical, al temor de la apertura laboral que tiene hoy día la nueva legislación, nuestros trabajadores sindicalizados entran en un tenor importantísimo en el cual debemos de poner una atención muy particular. No se trata de ayudarlos a decidir con qué sindicato tienen que ir, quién les ofrece, porque esa no es nuestra competencia como empresa. Lo que sí debemos hacer es
orientar a nuestros trabajadores de dónde pueden obtener la información. La Secretaría del Trabajo tiene una cantidad impresionante de información muy bien hecha en materia de didáctica a través de medios electrónicos, los cuales, cursando estos materiales, cualquier trabajador puede tener una muy amplia visibilidad de cuáles son sus derechos, a qué va a tener obligaciones y sobre todo cuál es su rol en esta nueva democracia sindical, ¿sí? ¿Qué es lo que sí puede exigir? ¿Qué es lo que no le pueden obligar a firmar? ¿Cuáles son aspectos como los descuentos por cuota sindical a las que a menos que estén de acuerdo no se les pueden ejercer? En fin, pero tienen que estar muy bien informados y es responsabilidad nuestra ayudarlos a que busquen, a que tengan la información y ayudarles a abrir puertas que no necesariamente están acostumbrados a abrir. Y este es el elemento más importante. Necesitan estar acostumbrados a ejercer derechos. Algo para lo que nunca hemos sido buenos como mexicanos es a votar, a elegir, a cuestionar, a informarnos más antes de ejercer nuestro voto. Y este es uno de los casos muy importantes en el que el trabajador debe de ejercer su voto para poder obtener los beneficios que esta democracia nueva les brinda. Segundo elemento que dentro del contexto del trabajador no nada más es lo que el trabajador tiene que hacer, sino es la consecuencia de nosotros, más allá de adoctrinarles y enseñarles en dónde pueden obtener esta información, cómo la pueden obtener, sin que intervengamos en la vida sindical, simplemente para guiar e informar adecuadamente con la autoridad a nuestros trabajadores. ¿Qué creen? Nuestros representantes que interactúan con los trabajadores tienen que entender las nuevas normas, tienen que entender todo el grupo organizacional, cuáles son las nuevas leyes, en qué consisten, cuáles son estos nuevos derechos sindicales, laborales, hasta dónde nos compete, qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque no nada más tenemos una nueva legislación laboral en materia sindical, también la tenemos en administración de justicia y hay algunos preceptos como los que mencionaste, Rebeca, que en alguna otra época podrían haber sido sobreseídos o no dársele la importancia a menos que fuéramos muy puristas y a la persona a la que hostigaron es nuestra novia o nuestro novio, sí, nos sentimos ofendidos y por eso actuamos. Hoy día, la actuación de la empresa en cualquier caso de acoso, discriminación, falta de equidad interna, se entiende como complicidad ante la autoridad. Por lo tanto, tenemos que tener clarísimos los protocolos de qué es y cómo debemos de actuar en caso de cualquier denuncia. Lo tenemos que tener documentado y tenemos que haberle informado a todo el personal de la organización a qué tiene derecho, cómo debe de proceder y dentro de la empresa a quiénes deben de contactar para hacer una denuncia formalmente en estos territorios y cuáles son los territorios y qué es y qué no es. Saliendo de este punto, es súper importante para todas las empresas que nuestros trabajadores, llámese sindicalizados, no sindicalizados, todo, incluyendo a nuestros directores generales, conozcan estos cambios. ¿Por qué es relevante? Porque a menos que dimensionemos claramente en qué consisten estos cambios, estamos expuestos a cometer gravísimos errores en incumplimiento de la normatividad bajo un tenor totalmente diferente al que teníamos no nada más antes del cambio de gobierno que hoy día nos rige, sino todavía antes de que se iniciara la reforma, ya habían aparecido prácticas por parte, como lo comentaste, Rebeca, de la autoridad laboral en materia de inspección. Resulta que todavía antes de que se iniciara el gobierno que hoy día tenemos con Andrés Manuel, ya existían violaciones severas en materia de no pago de impuestos, en materia de no pago de mi contribución al Seguro Social por instituciones, empresas que violando sus derechos de los trabajadores y haciendo un montón de malas prácticas en conceptos de outsource, es decir, tercerización de gente, habían ocasionado una serie de violaciones significativas que llevó a la autoridad directamente afectada, que en este caso es la Secretaría de Hacienda, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la misma autoridad laboral,
a tomar acciones súper agresivas con estas empresas violatorias y corruptas. Lo que sucedió a consecuencia es que decidieron formar un task force interactual, es decir, que las instituciones empezaron a compartir datos, empezaron a compartir sus estructuras de bases de datos electrónicas y además empezaron a enseñar a los inspectores a cómo manejarse, qué detectar, si yo soy de la Secretaría del Trabajo, qué tipo de cosas pueden ser violatorias relevantes en materia del Seguro Social o del SAT, para que inmediatamente notificaran a esta otra institución y entonces cambia el modelo de la inspección. Con anterioridad, y voy a tratar de ser breve en esta descriptiva, llegaba un oficio por parte de la Secretaría del Trabajo indicando que nos iban a inspeccionar sobre un aspecto en específico, ¿sí? Esta inspección no podía salirse del curso citado en el oficio porque si no tendrían que solicitarse oficios nuevos, lo cual la autoridad normalmente no hacía. Entonces, si decía inspección de recipientes sujetos a presión, solamente se movían dentro de recipientes sujetos a presión. No entraban a nóminas, no entraban a tiempos extras, no entraban a otros territorios de la autoridad laboral. Hoy día, sin un oficio de por medio, puede llegar a tocarnos la puerta un inspector y en ese momento solicitar la presencia del representante legal o citarlo a que tome audiencia y a partir de ahí iniciar una inspección. ¿De qué? De todo. La consecuencia es que obviamente la respuesta de nosotros como empresarios pues es un poquito atropellada, reactiva, pero si el inspector, que no sabemos por qué nos llegó a tocar, encuentra cosas violatorias, no nada más de la Ley Federal del Trabajo en materia de la Secretaría del Trabajo, sino del Seguro Social, puede llamarle a sus amigos del Seguro Social y al día siguiente los tenemos presentes realizando la auditoría correspondiente. Y si también hay aspectos que hayan detectado del SAT, también va a llegar el del SAT exactamente al mismo tiempo. La consecuencia es que la magnitud expansiva de este tipo de prácticas hace que estemos obligados a otro tipo de conducta por parte del empresario que era, pues, ay, mira, déjalo y ya que termine, vemos de qué se trata y a ver, lo invitamos a comer y vemos cómo nos arreglamos. No se puede, porque el nivel de información tecnológica que tienen para filtrar la información es altísimo las tres instituciones. De hecho, parte del proceso de detección que no existía antes, ¿sí? Hoy permite que la Secretaría del Trabajo detecte incumplimientos en normatividades generales a través del cruce de base de datos con el SAT y con el Seguro Social en cosas tan sencillas como el número de trabajadores, cuánta gente se paga el ISPT, se hace su retención y cuántos trabajadores están declarados en el IMSS. Con esto, con un simple mecanismo tecnológico de cruce de base de datos, detectan a las empresas que incumplen, ya no por tamaño, sino simplemente por esta violación y van a la entidad legal correspondiente, lo cual quiere decir que la velocidad de reacción y la puntualidad con la que nos disparan es muchísimo más alta. No quiere decir que antes estaba permisible violar las normas laborales. Quiere decir que era más difícil que nos detectaran y había menos presión para poder exigir esto. Aunado a que tienes un gobierno que tiene un déficit financiero derivado de tanta cosa que se ha presentado, que no tiene dinero para hacerlo, y aquí aumentaron las multas. Quiere decir que por una infracción menor, cuando antes eran infracciones que versaban entre los 30, 40 mil pesos, 50 si te habían agarrado en algo realmente estúpido, perdonando el inglés, la realidad del asunto es que nos pueden multar en multas por cada evento de 430 mil pesos por cada cosa. Quiere decir que si nos agarraron en 3, es casi $1.5 millones de pesos a lo que vamos a enfrentar, pero no importa el tamaño de la empresa. Quiere decir que a la miscelánea de junto, que tiene 2 trabajadores, lo pueden detectar igual de rápido, igual de puntual y con las mismas condiciones, abriendo el espectro de posibilidad de contribuyentes sin cumplir y que no cumplimos con nuestra legislación laboral, por lo tanto, se vuelve un escalamiento en la obligación de cumplir nuestras normas de una forma más dedicada. El siguiente elemento que quiero mencionar, y voy a procurar, como les dije, ser breve,
los cambios que tenemos que tener internamente en cuanto a nuestras áreas de recursos humanos, nuestra dirección general, las áreas de finanzas, tienen que entender que estos principios que antes eran más laxos, hoy día no lo son. Y esto nos lleva a tomar en cuenta las acciones que pueden ser de alto impacto, como es posible que se presenten en materia de las normas. Las normas es un territorio no explorado, que ya desde hace un par de años había aparecido la norma 35 como un red flag a la que se le tenía que poner atención por lo poco claro en algunos terrenos de la normatividad, pero le voy a pedir a Dani que nos haga favor de hablar un poquito de detalle de la experiencia que él ha tenido en este territorio. Sí, claro. Y yo lo que te diría con este contexto, José María, es que hoy precisamente las personas que se enfrentan a estas inspecciones, llámese recursos humanos, seguridad, higiene, pues cada vez la preparación tiene que ser mucho más formal en la parte legal para entender precisamente todo ahora sí que toda la estructura legal que existe hoy en día, precisamente para no tomar acciones que después te puedan perjudicar como empresa. Y no solamente a las personas, sino también cuando tenemos empresas que tienen operarios administrativos y en donde cae, por ejemplo, la supervisión en el personal administrativo, pues este es personal clave porque al final tiene que tener ahora sí que las antenas prendidas para ver qué está pasando con el personal, que no haya un tema que pueda afectar en cuestiones sindicales, darles buen trato por todo lo que ya hablamos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que cada vez es más importante que las empresas pues se apeguen precisamente a estos temas legales. Ahorita vamos a ver algunos aspectos que son importantes en cuestiones normativas, también que van alineados a cuáles son precisamente esas acciones o esos, ahora sí que esas directrices que tiene la Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces vamos a empezar con una de esas directrices. Si me pueden ayudar, por favor, con la presentación. Entonces, una de las primeras directrices va alineado con el tema del salario mínimo. Hoy, pues, las empresas pueden decir, oye, sí, el salario mínimo se va a mover, pero realmente, pues, la gente no gana el salario mínimo. Y lo que quiero darles mucha claridad es qué ha pasado con el salario mínimo, cómo se ve hoy la situación, hacia dónde puede ir, eso qué impacto tiene en la empresa, porque aquí, dentro de este equipo en la empresa, cuando ya hablamos que se necesita más preparación, pues no solamente recursos humanos, tiene que estar seguridad de higiene, tiene que estar el área legal, si es que tienen área legal, o tiene que estar el área financiera, también para entender si puede haber cambios que puedan impactar a los estados financieros. Entonces, este salario mínimo, vemos cómo se ha comportado en el tiempo. Vemos que pues, en los diferentes periodos presidenciales, en Fox subió un 28%, con Calderón un 28%, con Peña un 42%, y han habido cambios que pueden ver allá en verde, que son cambios importantes que se han dado en la política de salario mínimo, en las unificaciones que han habido en las zonas, la desvinculación del salario con todo el tema de las multas, y viene la nueva política con el nuevo gobierno. Ya ahorita si vemos el ajuste, prácticamente el salario mínimo en la zona general ya subió casi un 40% y en región frontera un 110%. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde va? Ok, yo como empresa digo, no me va a afectar. Los que yo pueda llegar a tener en la capa de abajo a los obreros o a los trabajadores, pues bueno, el tema es que si yo tengo que darles incrementos más fuertes, pues yo también tengo que planear qué va a pasar hacia arriba, porque si yo le doy un incremento del 10-12% y acá doy incrementos del 3-4%, pues empieza a haber temas de inequidad y a lo mejor temas en donde la gente está a cierta forma descontento. Pero dices, bueno, no tengo un impacto tan grande en salarios, pero este tema del salario mínimo te afecta en la prima de antigüedad. Es decir, las primas que yo pago, que prácticamente es por cualquier causa de salida, yo voy a recibir un pago de prima de antigüedad,
solamente en el caso de un retiro voluntario se tienen que cumplir 15 años. Entonces yo voy a recibir un pago de esta prima, que si vemos el comportamiento es ¿a dónde quieren llevar el salario mínimo? Mucho se ha hablado y en todos los medios, en redes sociales, que lo quieren llevar a una línea de bienestar o esta famosa línea de pobreza, ¿no? Que es prácticamente el ingreso mínimo que debería tener una familia en la parte alimentaria y no alimentaria, que vemos que son, pues en una familia de 3 personas deberían de tener un ingreso de 324 pesos diarios. Si eso lo comparamos con nuestros niveles actuales del salario mínimo, y si en la promesa es, oye, los quiero llevar a 324 terminando el sexenio, entonces nosotros como en la parte de las empresas, pues hay que esperar que el salario mínimo se puede llegar a incrementar y a lo mejor no solamente inflación, va a tener un incremento más grande. Eso afecta a nuestros presupuestos, nuestros pagos de prima de antigüedad. Hay una reserva asociada a esos pagos de prima del pasivo laboral que, pues finalmente, si va a subir un 10, un 15%, pues va a subir un 10, un 15% y mis costos en los años siguientes más. Entonces, sí hay que estar al tanto de estos cambios, porque pues este es uno de los pilares de lo que quiere hacer la Secretaría del Trabajo en su plan 2024. Entonces, tenemos que cuidar esta parte. Ahora vamos a entrar a otro de los cambios y podemos ir a la siguiente, por favor. Que bueno, ya nada más para cerrar la edad de la prima de antigüedades, las empresas que hablan que, oye, pues no le voy a incrementar eso, sino un cierto porcentaje, hoy vemos que hay una disociación. Las empresas cuando dan un incremento de sueldo, vemos que de acuerdo a encuestas y monitoreos que se han hecho en ello, prácticamente para 2021, se ve que el incremento para administrativos es 3.2%, 4.1% para sindicalizados, que va muy alineado al tema de la inflación. El salario mínimo, vamos a verlo como que se cuece aparte, pero sí tiene un efecto y un impacto financiero en la empresa que tenemos que cuidar. Si podemos ir a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, un poquito, si la podemos quitar en pantalla, por favor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué otros cambios son importantes? Y aquí me voy a regresar un poco a los pilares que ya mencionaba Rebeca. Uno de esos pilares tiene que ver con la justicia laboral. Es decir, cuando nos vamos al tema de las indemnizaciones legales o a los despidos, hoy vemos en el mercado empresas que pagan 3 meses de sueldo base o sueldo base más ciertas prestaciones, 3 más 20, 3 más 10. Puede haber diferentes prácticas con ciertos porcentajes. Hoy lo que nos está llevando la ley, con todo este cambio de la impartición de la justicia, en donde ya pasa del Ejecutivo al Poder Judicial, pues eso ya tiene una implicación mayor para las empresas. Y aquí, José María, pues ahora sí que desde el punto de vista legal, ¿no? Si yo como empresa hoy estoy pagando 3 meses de sueldo base, ¿qué impacto puede tener para mí este cambio en la justicia laboral? Claro, ahora mira, antes pudiera ser una práctica de una naturaleza más bien voluntaria el incluir los 20 días por año. Hoy día es un componente sine qua non para el pago de cualquier indemnización. Quiere decir que integramos no nada más los 20 días por año, tiene un tope que no tenía antes este elemento y tenía una condición antes que tenía que venir detonado por una demanda por reinstalación. Si no lo pidieron, no se incluía, ¿sí? Algunas empresas lo tienen como práctica establecido, pero no es mandatorio. Hoy día es mandatorio, aunque tiene un tope, repito, ¿sí? Lo que sí se genera adicional y que no teníamos perfectamente enlazado son algunas otras articulaciones que se detonan a consecuencia del cambio laboral legislativo. Por ejemplo, inicialmente nosotros estábamos obligados a generar una reserva sobre los 3 meses de sueldo, la cual elaboraba una empresa actuarial, hacía una proyección estimada de cuánto sería lo que tendríamos que pagar si tuviéramos que despedir al personal y nos obligaba el gobierno a tener el fondeo y un impacto en resultados de esa cantidad. Hoy día, esa cantidad ya no es de 3 meses. Incluye el total de la aplicación y ya no es
Voluntario es mandatorio. Por lo tanto, el monto de nuestro impacto financiero en reserva escala significativamente en todos los terrenos al incluir los 20 días por año de manera mandatoria para todas las empresas de todos los empleados. Entonces, ahí hay una serie de prácticas que se pueden agregar, pero al final de cuentas, la consecuencia ya la tenemos encima. Sí, y aquí sí me gustaría puntualizar. Si yo como empresa pagaba 3 meses de sueldo base, hoy son 3 meses, 20 días. ¿Y de qué? De sueldo integrado, porque es lo que establece la ley laboral. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos y cuando esto lo llevamos, como bien decía José María, al terreno actuarial o estas reservas que yo debo de tener para mis pagos, una empresa que reconoce con 3 meses sueldo base y lo quiere llevar a la práctica como debería de ser o alinearlo al tema de ley, pues su reserva se puede ir 4 veces más. Si yo tenía una reserva de 4 millones, se me puede ir a 16 o 20 millones. Entonces, de verdad hay que ser muy cuidadosos en esta transición, porque, pues bueno, esa reserva tú la tienes en tu estado, o las empresas las tienen en sus estados financieros, en esa cuenta de pasivo precisamente, y si yo hago un ajuste en la política, eso implica un cargo a resultados en el año que se genera por cuestiones contables. Entonces, aquí hay que considerar y hacer esa transición muy suave en el sentido de, ok, cuando vayan llegando los pagos vamos haciendo las adecuaciones, pero si esta reserva de pasivo, hay que ser muy cuidadosos y planear muy bien cómo se va a hacer el cambio, si es en un año, en varios años, y para esto pues no solamente va a tomar la decisión solo la empresa, hay que subir al área legal, hay que subir a la firma de consultoría que te está ayudando en las evaluaciones actuariales, hay que subir a los auditores para realmente tomar buenas decisiones y no tener algo, ahora sí que una consecuencia financiera importante. Otro de los cambios que es importante va en la parte normativa. Se hablaba de la norma 35, esta norma del estrés que tiene que ver en pues, las creencias que tiene Daniel, todo ese bagaje cultural que yo tengo cuando convive con las condiciones que me da la empresa. Cuando hay algo que no funciona, pues ahí se genera un cierto estrés. Y esta norma surge porque precisamente cuando Daniel está expuesto a este tipo de cuestiones, a condiciones laborales que no son buenas, entonces va a llegar un punto en el que se va a enfermar. Entonces, estas enfermedades laborales tienen un costo para la seguridad social. Entonces, pues lo que quieren precisamente es alinear todos estos aspectos, que haya una mejor cultura para que precisamente haya más productividad y menos costos para las empresas. Ahora, en estas normas, yo como empresa puedo decir, estoy tranquilo porque sé que ya se hicieron las encuestas y ya cumplimos. Hay que ser muy cuidadosos. La norma te establece puntos de cumplimiento muy específicos. Si tú ya hiciste la encuesta, pero no tienes nada documentado, es como si no hubieras hecho nada. Mañana llega la inspección, ¿dónde está tu carpeta? ¿Dónde están los 20 puntos de cumplimiento? A ver, y se van uno por uno. Si lo tienes, no lo tienes, no lo tienes, si lo tienes. Entonces, en el momento que tú no lo tienes, pues te van a dar un cierto periodo para responder, dependiendo ahora sí que la gravedad de la falta. Pero pues la cuestión es, ¿realmente puedo responder en ese tiempo o no? Entonces, sí es recomendable en esta parte normativa de verdad hacer una revisión y una auditoría y diagnosticar cómo están las cosas para que tengan toda la tranquilidad en caso de una inspección y ahora que son inteligentes y que te pueden llegar todas las autoridades, pues más. Y la norma 35 no es la única. Cuando vemos todo el espectro de seguridad, higiene y las normas que aplican para el trabajo, estamos hablando que en total son 41 normas, no aplican obviamente todas para todas las organizaciones. Dependiendo del giro de la empresa, a lo mejor tú vas a tener 13, 20, 25 normas. La norma 35 es una nada más. ¿Qué pasa con el resto? Es exactamente lo mismo. Tú tienes que tener la documentación y además lo tienes que comunicar a las personas, porque dentro de esa revisión física documental
que hace la autoridad, también hace entrevistas para ver que las cosas están hechas de una buena manera y que todo el mundo esté informado. Entonces, todos estos cambios laborales, de verdad es que sí hay que tomarlos. Pues no quiero llamarlo bandera roja, pero sí hay que tomar atención, porque el tema de sanciones de verdad puede ser muy, muy importante. Claro. Ok, perfecto. A ver, entonces, si ya tenemos expuestos cuáles son todos estos cambios, los retos, y ustedes ya están tocando, pues están tocando el tema de un plan estratégico, ¿qué les recomiendan a la gente para que se pueda arrancar a formar un plan estratégico para sus empresas? Claro, y en realidad tiene que ser un plan, porque los componentes son tantos, hay tantos elementos en este lugar, tantas cosas que tienen que considerarse y tantos cambios involucrados que deben de ser cuidados, que necesitamos que sea en un plan y que el plan estratégico tiene que estar elevado al más alto nivel de la organización para que conozcan desde el más alto nivel y tomen las decisiones con el soporte necesario, tanto para involucrar a toda la compañía, para hacer el disclosure y para obtener los recursos necesarios para poder prevenir contingencias. En primer lugar, necesitamos formar un comité, ¿sí? Con las cabezas de los grupos involucrados. Dani mencionaba algunos de ellos, la cabeza de recursos humanos o de finanzas, el de producción, el líder general de la organización. Son personajes necesarios. Todos aquellos que participan en la supervisión de gente tienen que entender y conocer qué es lo que hay en el nivel jerárquico más alto. Cada uno de ellos debe de conocer, cuando menos en un par de charlas, cuáles son los cambios generales y cómo pueden impactar para que puedan dimensionar en dónde se encuentran parados en cada una de sus propias instituciones. En tercer lugar, yo te diría que es relevante realizar un diagnóstico, no nada más un diagnóstico de clima que nos diga cuál es el estatus de nuestro personal con relación a la organización, que es clave en este protocolo, pero también necesitamos hacer una auditoría que nos permita evaluar el nivel de cumplimiento real ante los ojos de la ley que tenemos hoy día en nuestra empresa. Esto es decir, que no importa si lo hago, todo mundo a ojos de conocimiento cultural lo conoce, si no está adecuadamente documentado para que la ley lo apruebe, no cuenta. Y nos van a poner tache y nos van a poner una multa. Por lo tanto, necesitamos documentarnos correctamente para dar cumplimiento a la ley. Obviamente hay una serie de componentes ahí que varían muchísimo, que tiene que ver con comisiones mixtas, con los roles de los contratos colectivos, los contratos individuales, en fin, una serie de variables que tienen que estar supervisadas, evaluadas por un técnico especializado en esta materia, firmas de consultoría como Aon, firmas de consultoría como Avelar y Castillo, tener el soporte inclusive de conocedores en materia fiscal como la gente de IDC, que nos den una pauta, una punta de vista para conocer cuál es nuestra realidad, tomar decisiones y a partir de estas decisiones elaborar el plan de qué tenemos que hacer primero, cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a ejecutar y tener métricos claros, definidos, fechas de cumplimiento y sobre todo conocer a todo el personal que puede estar involucrado en el proceso. Y esto es bien importante. Normalmente este tipo de procesos se hacían solamente en las altas nubes de la estratosfera organizacional, pero no bajaban a piso. Aquí en realidad la parte fundamental es que todo mundo debe de conocer lo que está sucediendo, cuál es el plan, porque cuando te llega la inspección les preguntan. Por lo tanto, sí necesitamos decirles. Esa es una, por el miedo de qué van a decir los auditores y los inspectores y no me den un par de garrotazos en la cabeza. Pero lo más importante, y permítanme externar la opinión sobre nuestra experiencia que hemos tenido. El hecho de que el personal sepa, conozca y entienda, que tenga la posibilidad de decir, esto está mal, esto no me parece, aquí hay una forma diferente de hacerlo. Esta retroalimentación se vuelve clave para programas como estos puedan establecer culturas organizacionales de mayor apertura, de contribución, de el logro de creatividad y obviamente mejores resultados y mejores objetivos, que al final de cuentas es lo que nosotros como empresarios buscamos. Buscamos tener la oportunidad de ganar
los resultados, de cumplir las metas, y eso solo se logra a través del personal. Que si lo tratamos como individuos que saben, que entienden, que piensan y que están capaces para contribuir, es la diferencia esencial que podemos lograr con este tipo de resultados. Sí, y hay que tener en cuenta que este plan que se va a hacer, este plan estratégico, es una evidencia también. Entonces, en el momento que tú tienes una inspección, cuando tenemos este tipo de temas que resolver de seguridad, de higiene, legales, no es un tema que te va a llevar un mes, 2 meses. Puede ser un tema que te puede llevar un año o más tiempo. Pero si nosotros en el plan ponemos de manera muy clara cuánto tiempo me va a llevar cada una de esas actividades, cómo lo voy a resolver, quién lo va a resolver, y le pongo métricas asociadas, pues en el momento de una revisión de la autoridad, solamente, ok, esto se observa y en la próxima visita vamos viendo los avances. Entonces, sí los invitamos a aterrizar muy bien este plan de acción y precisamente el llevar este acompañamiento que les ayude, ¿no? Ahora sí que Abelari, Castillo y Ayon, pues sí, en esta parte, como hablábamos, de capacitación, hoy los retos que vienen para las empresas, y que las caras que están recibiendo las inspecciones, pues que tengan todos los conocimientos necesarios para hacer las cosas, que no haya riesgos para las empresas, estar trabajando de manera periódica y también, pues bueno, teniendo información de mercado. Por ejemplo, cuando hablamos de la compensación, hoy que se han movido las estructuras por todo el tema del COVID, etcétera, pues bueno, esas estructuras, pues cómo se tienen que modificar, qué tenemos que hacer, tomar temas de mercado, temas internos para establecerlos adecuadamente. Y pues bueno, en todo eso pues, los podemos ayudar en este diagnóstico, en toda la parte normativa, en todos los sentidos, para que ustedes estén tranquilos. Son periodos, ahora sí que es una época difícil para las empresas, pero creo que estando bien alineados a la ley, bien protegidos y bien acompañados, pues realmente creo que se puede sobrellevar muy bien estos temas. Perfecto, Dani. Pues ya terminamos justo a tiempo. La verdad es que se arrancaron completamente ustedes y me da muchísimo gusto. Me gustó mucho la dinámica que nos plantearon el día de hoy. Entonces los felicito también por eso. Y bueno, nos vamos a pasar con las preguntas directamente del público porque tenemos 15 minutos para contestarlas. Entonces vámonos directo con eso. Tengo una que me mandó aquí Sara Sánchez y ella pregunta: ¿cómo va a ser la vigilancia por la autoridad en las empresas? ¿Nos van a informar previamente? Supongo que se refiere a todo lo de los chequeos. Perdóname, ¿me puedes repetir la pregunta, Rebeca? Sí, nos dice, ¿cómo va a ser la vigilancia por la autoridad en las empresas? ¿Nos van a informar previamente? Oh, no, claro que no. En realidad, como lo expliqué, y no es de ahora, ya tiene tiempo que la autoridad se ha venido desempeñando de esta forma. Aparecen los cuerpos de inspectores de la autoridad competente, llegan, nos tocan la puerta, preguntan por el representante legal, si se encuentra, le piden que inicie la auditoría a partir de ese momento. Si no, le dejan un citatorio que llenan en ese preciso instante a nombre de la persona y se lo dejan a quien conteste, ¿sí? Citando la auditoría normalmente para el día siguiente. Y a partir de ahí se inicia. Y cabe mencionar que lo que nosotros estamos platicando es una práctica que ya tiene desde más de año y medio que se ha venido ejerciendo así. Quienes ya han tenido la visita de inspectores conocen a lo que me refiero. Y no quiere decir que lleguen hostiles a tratarle de pegar a uno. No, entran bastante comprensivos, pero ya saben lo que están buscando porque se han preparado de formas distintas. No se siguen nada más a los reglamentos de instrucción que han recibido, sino han recibido una serie de guías y se les da información de quién es la empresa, en dónde está y cuáles son posibles violaciones que pudieran haber aparecido en la compartición de datos con las otras autoridades. Por lo tanto, llegan con bastante conocimiento. Y hay otro factor que aparece ahí. Hay denuncias. Hay denuncias que pueden representar
cualquier trabajador puede presentar una denuncia ante la autoridad por algún evento que pudiera el trabajador considerar violatorio, y es la responsabilidad de la autoridad presentarse en nuestro centro de trabajo para validar las condiciones de la supuesta violación y entender qué es lo que pasó y qué ha hecho la empresa en relación a determinado evento. Sí, y hay que tener muy a la mano todos los protocolos y toda esta documentación, porque finalmente ante una evidencia o ante alguna queja, como decía José María, pues eso es lo que te va a dar la defensa ante la autoridad de que tú lo comunicaste adecuadamente a las personas, les diste una plática, hubo evidencia fotográfica de que tú tenías, o de que comunicaste, no sé, un protocolo de violencia laboral o lo que sea. Entonces, todas esas evidencias, ahora sí que te ayudan a ti precisamente para que no llegue en un tema de que le pueda afectar no solamente eso, sino a los dueños de la empresa también, ¿no? Vale, perfecto. Hace unos momentos apareció en pantalla el contacto de los expertos. Lo vamos a volver a compartir al final de la charla para que ustedes cualquier cosita, pues ahí los puedan tener a la mano. Entonces nos vamos a arrancar con otra pregunta que nos manda Magali Valencia, y ella dice, en el caso de la norma 035, perdón, de la norma 35, las encuestas deben ser anónimas o llevar el nombre del colaborador para que realmente se pueda considerar como evidencia. Mira, en la parte de las encuestas hay que tomar en cuenta varios aspectos, ¿no? Hoy vemos que las encuestas, hay empresas que las deciden hacerlo en papel, deciden hacerlo de manera electrónica. Uno de los temas que te pide la norma es que estas encuestas sean anónimas, es decir, la gente va a contestar, y aquí voy a poner dos casos, ¿no? Cuando hablamos de acontecimientos traumáticos severos, aquellos que ponen en peligro la integridad de la persona, un secuestro, una situación de violencia, la normatividad te pide que tú tengas un registro, es decir, cuando se levanta la encuesta para el tema de acontecimientos traumáticos severos, tú sí debes de dar parte. Cuando una persona dice sí tuve un acontecimiento y después contesta los siguientes 14 puntos que te pide de esa encuesta, tú sí tienes que tener en el registro que esa persona con nombre y apellido tuvo un acontecimiento. ¿Por qué? Porque dependiendo de las condiciones y si tiene, no sé, recuerdos persistentes de una serie de condiciones, pues inclusive tiene que venir acompañado de un apoyo clínico para esa persona. Entonces, en el caso específico de la encuesta de acontecimientos traumáticos severos, si alguien contesta que sí, tenemos que saber quién fue para llevar ese registro y poder cumplir con la evidencia. Y una vez que tengamos la evidencia, esa persona tiene que llenar un formato similar al de los accidentes de trabajo como parte de sus obligaciones para que la empresa tenga toda la información y se pueda dar todo el soporte. Ahora, pasamos a la otra encuesta, ya sea la de factores de riesgo psicosocial, que es la guía 2, o la guía 3, que es factores más el entorno organizacional favorable. Esa encuesta sí debe de ser anónima, es decir, yo voy a contestar y lo que conteste Daniel de esas 72 preguntas o esas 46, la dirección no debe de saber lo que contestó Daniel. Lo que ellos van a recibir es las respuestas de todos, la exposición de los riesgos. Precisamente van a ver ese termómetro, y me gusta ponerle en un tema muy sencillo, ¿no? Es como si alguien está enfermo, el rojo es tienes la temperatura hasta arriba y estás muy enfermo. Entonces, cuando yo tengo un riesgo muy alto, pues te tengo que llevar con varios especialistas, hacerte estudios, ponerte medicinas y una serie de cosas. Es lo mismo con la norma. En la medida que tú tengas un riesgo mayor, tú tienes que tomar más acciones y tienes que demostrar todo eso ante la autoridad. Y para eso tenemos hasta el 23 de octubre de 2020 para tenerlo implementado al 100%, incluidos los planes de acción y los planes de prevención. Entonces, cerrando la pregunta es, sí tiene que ser anónima en el tema de la guía 2 y la guía 3, y en el caso de la guía 1 sí tenemos que tener el nombre, precisamente para llevar ese registro que nos pide en el párrafo 5 de las obligaciones.
Toma, ya nos está pisando los pies el cambio. Pero bueno, nos mandan también una preguntita con respecto a la respuesta que dieron de la pregunta pasada de las inspecciones y nos preguntan que en dónde pueden encontrar los protocolos. Ok, la página de la Secretaría del Trabajo no nada más tiene los protocolos de los cumplimientos que ellos recomiendan, tienen entrenamientos bastante didácticos para cómo llevar a cabo, inclusive puede uno obtener registro de que cursó ese material y ese registro es evidencia documental de que entrenamos a nuestro personal. Y por último, también están disponibles los protocolos de inspección que deben seguir los miembros de la Secretaría por giro industrial. La mayoría de los giros industriales involucrados en el Tratado de Libre Comercio tienen su protocolo de inspección documentado, está de acceso público y cualquier persona lo puede obtener. El descriptivo genérico de una inspección en general, no los protocolos específicos de cada industria, también están disponibles en donde se habla de cuáles son los elementos que debe de contener una inspección o que debe de tocar una inspección. La recomendación que nosotros hacemos siempre es: se tiene que hacer un entendimiento de la empresa, se tiene que conocer qué hace, cómo lo hace, algunas características para poder elaborar los planes y poderles ayudar a detectar cuáles son las áreas de oportunidad que más consecuencia pueden tener o de mayor prioridad para que sobre ese se elabore un plan específico y algunas otras que pueden ser colaterales, no tan urgentes, ponerlas en un segundo territorio. Si hacerlas o no, es algo en lo que, por ejemplo, nosotros, tanto la firma de AON como Avelar y Castillo nos dedicamos a hacer, y en la mayoría de los casos para consultas personales lo hacemos en un primer draft gratuito, como estos seminarios, precisamente para ayudar a las personas que tienen y yo te diría que no hay que perder de vista dentro de esa serie de protocolos del Acuerdo Nacional de Salud en la parte de sanitización, porque tú tienes un acuerdo nacional y aparte puedes tener cierta regulación estatal, ¿no? Lo que salió en la Gaceta de la Ciudad de México, aparte de lo que tenías que cumplir, las pruebas que tienes que hacer. Apenas hubo un cambio en julio y se movió el número de pruebas que necesitas. Entonces, hay que estar muy atentos a todos esos cambios, porque en un tema de revisión, como bien decíamos, no solamente Secretaría del Trabajo, también es la parte de seguridad social y pues la parte de Hacienda también, ¿no? Vamos a irnos con dos últimas preguntas, ¿les parece? La primera nos las manda Adriana Ruiz y ella creo que se refiere a la parte de la norma 35 también y nos pregunta, cuando se aplican las encuestas y alguna debe ser canalizada con el seguro, ¿qué es lo que procede? ¿Se debe realizar alguna carta declaratoria? Es un poco lo que les decía. Como parte de las obligaciones del trabajador en la norma, es que cuando tengan un incidente lo tienen que reportar. En el momento que se detecta y como parte de las evidencias, tú tienes que tener un registro y lo tienes que tener firmado, esto fue lo que se encontró y todo eso. En cada uno de esos casos, dependiendo las respuestas, tiene ciertas reglas, que si tienes recuerdos persistentes, que si sigo teniendo pesadillas al respecto, si cumple con ciertos puntos, sí tienes que tener un tema de un análisis clínico y en los otros casos es canalizarlo. Pero el hecho es que como evidencia documental, sí deberías de tener un aviso de la persona de qué fue lo que pasó para que tú realmente puedas ayudarlo de la manera adecuada y ya a donde tú lo canalices, sea el seguro social, sea el médico de la empresa o lo mandes a una institución privada que te dé esas posibilidades, la norma, pero tiene que existir precisamente ese aviso para hacer una canalización adecuada. Sí, el principio es muy sencillo. No importa dónde lo mandes, debes de dejar un registro, una evidencia y debe haber documentación sustentable que se pueda demostrar en caso de que nos pregunten por ello.
Obviamente, yo te diría que el principal eje de estos asuntos es la salud del trabajador, ¿sí? Hablamos de que hay que documentar el protocolo, pero el bien tutelado es la salud mental de nuestro trabajador que se puede estar viendo afectado. No perdamos eso de vista, pero siempre hay que buscar que se documente de la manera correcta para que si llegamos a tener una inspección, esté documentado el protocolo para que demostremos que hicimos algo al respecto para cuidar de nuestro trabajador. Perfecto. Vámonos con la última. Y nos las manda Sabás Nieto. Él dice, en relación a la reforma laboral en materia sindical, ¿cuál es su perspectiva y opinión respecto a la votación de parte de los trabajadores acerca de las negociaciones salariales y contractuales? Es decir, que ellos decidan si se acepta o no el incremento que ofrece la empresa. Claro, este es el eje fundamental del cambio. No quiero hacer mucho la argumentación legal de esta modificación, pero sí quiero refrasear lo que teníamos con anterioridad. El proceso era que el grupo de personal sindicalizado elegía de entre sus miembros quiénes serían los representantes de ellos en una sala de negociación donde se discutirían incrementos y beneficios y modificaciones de las prestaciones que se plasman en un contrato colectivo en representación de ellos ante la empresa, escoltados por el sindicato. El cambio ahora es que esta nominación de miembros de la comisión desaparece como tal, no es una práctica vetada ni mucho menos, es simplemente que obliga para poder validarse que el contrato colectivo es evaluado y aceptado por la mayoría del personal sindicalizado que va a afectar, ¿sí? Debes de tener el 51% de tu población o 50 más 1, ¿sí? Que aceptan lo pactado en el contrato colectivo que va a entrar en vigencia. Me parece que es necesario, pero tiene un par de efectos colaterales igual de importantes. Tenemos que enseñarle a nuestro personal que participe y que entienda los principios que se discuten en estas revisiones. Los por qué sí y los por qué no deben hacerse extensivo a todo mundo para que conozca la realidad de la empresa para la que trabajan y con base en ello puedan ejercer su voto. No nada más lo que les dijo el Tuercas, que ya le cerré el ojo para que todo mundo se forme y todos los de la bancada del partido en el poder se levantan y dicen estoy de acuerdo ante algo que ni siquiera entienden qué es. Aquí necesitamos darles esta capacitación a nuestros trabajadores para que no actúen como burros ante algo que les va a afectar de manera directa en su centro de trabajo. Que el ir por algo demasiado alto les puede costar que el centro de trabajo se cierre y todos pierdan su trabajo, o que permita flexibilidades que permitan construir a todos un lugar bien remunerado, con oportunidades de crecimiento y de aprendizaje en donde podemos tener una vida laboral plena y satisfactoria para todos los que ahí laboramos. No nada más para los sindicalizados, para todos. Perfecto. Bueno, entonces con esto finalizamos la parte de preguntas y respuestas. Adri, si nos ayudas poniendo los contactos, gracias, ahí lo tienen en pantalla. Les agradezco muchísimo, José María, Daniel, una vez más por compartir todo el conocimiento con nosotros, con el público. Le agradezco al público por conectarse, el tiempo. Les menciono en pantalla, tienen los contactos. A Daniel lo pueden, en la anterior, Adri, muchas gracias. Ahí tienen el contacto de José María, el LinkedIn, en lo que necesiten, correo, teléfono, igual el contacto de Daniel, correo y el teléfono. Cualquier duda, cuestión que quieran atender con los expertos, pues ellos estarán muy contentos de asistirlos. Espero tengan una muy bonita tarde y una disculpa por los 2 minutos que ya robamos fuera del programa, pero les agradecemos muchísimo y nos vemos la próxima. Cuídense mucho.